Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a Televisión Marchena. Hoy vamos a hablar del segundo encuentro de veteranos del Marchena Balompié. Es un acto que se organiza, como digo, por segundo año consecutivo. Hoy pues nos visita Antonio Castillo del Valle. Buenas tardes, bienvenido a Marchena, marchenero, pero lleva ya algunos años ya viviendo fuera de Marchena, ¿verdad, Antonio? Así es, buenos días. Llevo ya fuera de Marchena, pero nunca he perdido el vínculo con Marchena. Llevo 40 años en Fuengirola, pero siempre mi pensamiento está aquí en mi pueblo, que es Marchena, ¿no? Y ahí, pues siempre en el camino de entre Fuengirola y Marchena me paso la vida. Pues muy bien, pues encantado de que nos visite una vez más. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ¿eh? Y José María Martín, marchenero y residente en Marchena. Buenas tardes. Desde hace mucho tiempo. Buenas tardes. Espero vivir muchos años más. Pues este año, por segundo año consecutivo, organizáis este encuentro de veteranos. ¿Cómo surgió la idea de organizar este encuentro, Antonio? Bueno, la idea surgió porque llevábamos mucho tiempo pensando en reunirnos los componentes de aquel equipo del año 76-77, la temporada 76-77, que fue cuando se consiguió por primera vez un ascenso de categoría del Marchena Balompié refundado. Y yo tenía ganas, de antes de que todavía que estábamos todos vivos, no faltábamos ninguno de aquel equipo, pues tenía yo ganas de reunirnos, pero en el ámbito más o menos privado. Pero entonces empezamos a movernos, contactar con Borreguito y a su vez con el amigo José María, y bueno, aquello que iba a ser un acto meramente privado se nos fue de la mano, y ya pues lo abrimos a todo el público en general que tenga sentimientos marchenistas, que sientan los colores del Marchena Balompié. Directivo, presidente, directivo, entrenadores, utilleros, aficionados y simpatizantes al Marchena Balompié. José María, el año pasado fue un éxito rotundo, ¿verdad? Ese encuentro, mucha participación, y fue un encuentro también muy emotivo, ¿verdad? Por lo que se habló allí, ¿no? El reencuentro de muchas personas. Bueno, la verdad que fue un acto muy bonito y, como tú bien dices, muy emotivo. Siempre suele ocurrir que la primera vez es la que más atención hace que las personas vengan. Yo creo que había 3 generaciones, si no me equivoco, con diferencia de edades de 40, 50 años, que yo creo que eso es lo bonito en esta vida, ¿no? Porque jugar fútbol, pues, cualquiera puede jugar, pues, tenga más suerte, más habilidad, pero al final siempre se acaba la carrera futbolística, pero quedan las personas, ¿no? Entonces ahí había directivos y jugadores que hacían 40 años que no se veían. Yo creo que solamente por el simple hecho de que compartir un rato, de recordar viejos tiempos, pues merece la pena un acto de este tipo, ¿no? Yo siempre digo que en la vida lo más importante no es el momento, sino el recuerdo. Y el recuerdo, afortunadamente, hay veces que se puede hacer con personas que aún viven, y también hay que acordarse, por supuesto, antes que nadie, de las personas que contribuyeron, en este caso al Marchena Balompié, a que fuera y siga siendo un gran club a nivel provincial y regional. Entonces esas personas siempre hay que tenerlas presentes, ¿no? Entonces para nosotros es como si estuvieran allí con nosotros, ¿no? Yo digo que al final el fútbol es lo más importante, porque a este nivel yo creo que ninguno ha vivido del fútbol. En Marchena poquita gente ha vivido del fútbol, ¿no? Y yo creo que lo que queda al final son las amistades. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, gracias al fútbol, tengo muchísimas y muy buenas amistades, tanto dentro de Marchena como fuera de Marchena, ¿no? Entonces me quedo siempre con eso. Y por hacer este tipo de actos, cuando Antonio me lo comentó, pues aunque tengo poco tiempo, mi tiempo libre y mi ocio es escaso, pero no dudé en ayudar con él, en colaborar con él, porque aparte que es mi amigo de la infancia, creo que es una idea muy bonita y que esperemos que en el tiempo perdure, que de lo que se trata. Como dice José María, el primer año fue especial, pero la idea es de que no se pierda, ¿no? De seguir esta toma de contacto, aunque sea una vez al año. Por eso se sigue manteniendo este encuentro, y ya este año es el segundo, y la idea es de este año, pues de nuevo, de reunir, ¿no? a todas estas personas que... Claro, eso es lo fundamental, que esto no sea una cosa esporádica o puntual y se pierda en el tiempo, ¿no? La idea es que esto
siga cada año celebrándose. De hecho, nos hemos atrevido, entre comillas, a crear la Asociación de Veteranos del Marchena Balompié. Ya están los papeles presentados a la Junta de Andalucía, estamos pendientes de que nos contesten para darle todavía más formalidad y tener una directiva, digamos, en condiciones, o que no recaiga todo en 2 o 3 personas, que aporten ideas nuevas. Y yo creo que hay un terreno, aquí hay mucho terreno todavía por delante por hacer. El mismo Antonio, que podemos decir que es un historiador del fútbol del Marchena Balompié, como digo yo, es un fanático, dicho en el mejor sentido de la palabra. Es muy raro encontrar una persona, yo siempre he estado muy vinculado al fútbol, ¿no? Y es muy raro encontrar una persona que no le gusta el Betis o el Sevilla, o que le gusta el Betis o el Sevilla, pero eso es lo primero. Y el equipo de su pueblo, en segundo lugar, es todo lo contrario. El Marchena es su vida, pero desde que era niño. Y ahora que ya, prácticamente, ya no puede jugar ni los veteranos siquiera, ¿no? Él solamente siempre está pendiente al Marchena, que hace, que no hace, que si hay problemas, si no hay problemas, y aparte, pues, como ya está jubilado, pues recopilando datos para no sé si un futuro libro, una futura, digamos, película en vídeo o algo del Marchena Balompié, que también le ayuda, pues, a que no se aburra el tiempo que le da a los nietos libres. Porque, Antonio, en los años 70, la década de los 80, había un sentimiento muy especial hacia el Marchena Balompié. Yo mismo recuerdo, yo de niño iba con mi abuelo a ver fútbol y lo que se vivía allí, el sentimiento que había hacia el Marchena era especial, ¿no? Yo creo que no existe ahora, ¿no?, ese sentimiento que había entonces, ¿verdad? Bueno, el Marchena desgraciadamente desapareció en el año 1964, fue la última vez que compitió federativamente y bueno, tuvimos que tener una travesía en el desierto que duró 5 años, que no teníamos ni instalaciones deportivas para practicar el fútbol, hasta que nosotros iniciamos en el barrio de La Guita, en el barrio Madre de Dios, nosotros mismos con nuestros propios medios alquilamos 2 fanegas de tierra a don Julián García para hacer un terreno de juego, un humilde terreno de juego donde poder practicar el fútbol. Y ahí fue donde se comenzó de nuevo a retomar y a relanzar el fútbol, el balompié en Marchena. Eso fue en el 69, donde se fundó el Madre de Dios y otro equipo que había, que era la Unión Atlética de Marchena. De esos 2 equipos, de esa fusión entre el Madre de Dios y la Unión Atlética de Marchena, salió un equipo llamado Marchena Madre de Dios, que desapareció también, desgraciadamente, en la temporada 72-73. Entonces, aquellos chavales que jugábamos a fútbol tuvimos que salir fuera de Marchena a jugar en otros equipos de la provincia, una Sevilla, otra Carmona, otra Écija. Total, que nos repartimos un poquito, hasta que siempre el don Juan Ramos Conejero, Juanito el Practicante, popularmente conocido como Juanito el Practicante, él seguía RQR detrás del alcalde de entonces, reclamándole y reivindicando un campo de fútbol para Marchena, y lo consiguió. Su constancia y la insistencia en que Marchena dispusiera de un campo de fútbol y tuvo su fruto en el año 1974, que es cuando realmente se inaugura el campo, el complejo polideportivo que conocemos hoy en día, pero en el año 1974, que es cuando realmente el Marchena Balompié se vuelve a refundar ya con el nombre del Marchena Balompié histórico, que jugaba en el campo de Frasquito, ahí abajo en la carretera de Carmona. Y ahí se vuelve a refundar el Marchena. Lo que es la barriada de Andalucía, ¿no? Efectivamente, está justamente frente al parque de bomberos, antiguo parque de bomberos. Sí. Y entonces se vuelve a refundar el Marchena Balompié, el mismo nombre del Marchena histórico que compitió en tercera división. Y luego, a raíz de hecho ya del año 74, en el año 74 se vuelve a refundar, como he comentado anteriormente, el Marchena Balompié, y bueno, todos los futbolistas que estábamos jugando fuera de Marchena volvemos a nuestro pueblo de manera desinteresada, a jugar aquí a nuestro pueblo, porque
la afición que teníamos y la creencia y los sentimientos eran sentimientos marchenistas. Y como decía don Juan Ramos Conejero, hay que ser marchenista antes que bético o sevillista. Y en eso estábamos. Fue una generación, una promoción del 74 hasta el 82, una generación de muchos éxitos deportivos, y fue una etapa muy brillante. ¿Y todos eran jugadores marcheneros o había algún jugador que llegara de fuera? De fuera 2 o 3 máximo. No, pero eran muy buenos. Los que venían de fuera era porque eran muy buenos. Por ejemplo, el año del ascenso de Moraza estaba Luis de la Puebla. Bueno, Luis vino solamente a 3 partidos. Vicente, que se puede decir que es marchenero, porque estaban los juveniles. Efectivamente. Y creo para de contar. Después ya, bueno, posteriormente cuando Televisión vino Oliva, vino Víctor, Gregorio, en fin, la base fundamental del equipo eran todas marcheneras. Pero con respecto a lo que tú preguntabas, es que el fútbol va unido con la vida misma, ¿no? Es imposible separarlo, ¿no? Entonces, antes era más fácil ese apego al equipo de Marchena que hoy día, ¿no? Primero, aparte de que había un equipazo, eran todos de Marchena, pues eso, arrastros familiares, amigos, en fin. Y eso es una cosa. Y luego, por otro lado, el ocio. El ocio ha cambiado muchísimo. Antes nada más que había fútbol, en televisión apenas había fútbol. A ver Betis-Sevilla, la situación no era la más propicia, iba muy poca gente al campo. Entonces, de eso en Marchena jugaba a las 4 de la tarde y el campo, cuando jugaba, estaba en la época del carrusel deportivo, y el campo estaba hasta la bola. Sin embargo, hoy día hay fútbol televisado todo. Segunda B, segunda división, primera división, cada partido 1 hora, hay baloncesto, en Marchena hay clubes de baloncesto, afortunadamente, de balonmano, no, rugby porque no tenemos. Luego la cacería, cualquiera puede estar apuntado a un coto hoy día, gracias a Dios, o a otro tipo de afición. Las parcelas en el campo, que también hace que muchas personas se vayan el fin de semana al campo, entonces es muy difícil que... Luego también el tema económico, que ha bajado mucho, y que también hay que tener suerte, como en aquella época, que había un grupo de amigos que fue una directiva maravillosa, magnífica. Creo que eran 16, 17, a cuales mejores, cada uno en su parcela. Además eran amigos, que también hace que haya más unión entre ellos. Y llevaron a Marchena a tercera, faltó muy poco. Entonces, hoy día es mucho más complicado. La directiva actual, por ejemplo, pues no es lo mismo. Un presupuesto la última vez que estuve en Marchena, el presupuesto eran 15 millones de pesetas, que en aquella época era el presupuesto más alto de toda la categoría. Hoy día para sacar 60.000 euros se la ven y se la desean, porque está todo más difícil. También la juventud no es como antes vemos un balón y nos volvemos locos, y ahora las nuevas tecnologías no es fácil. De hecho, desde pequeño ya es complicado ver a niños en la calle jugar. Luego también otro problema que hay ahora, que antes no había, es que los chavales de Marchena, pues afortunadamente, pues pueden estudiar a Sevilla. Antes a Sevilla prácticamente no iba nadie, entonces el que está en Sevilla venía a Marchena 2 días en semana o 3 días en semana, perder horas de estudio, pues eso complica mucho la cosa. Entonces, gracias a Dios sí que vendo aquí fútbol, y que no está tan arriba como estaba antes, o el equipo no es tan bueno, pero bueno, todo no se puede tener en esta vida. Lo importante es que los chavales hagan deporte, que hagan amistad, que luego al final eso les servirá en su vida. Con haber conocido a uno, a otro, llevarse bien, eso es lo más positivo, porque digo, si no, dinero no ganan. Es más, casi creo que costar el dinero, tendrán que comprar hasta las botas hoy día. O sea que antes no era así, ¿no? ¿Habéis mantenido el contacto, Antonio, durante estos años, o ha sido hasta el año pasado cuando fue el encuentro, cuando habéis reunido, o nunca se ha perdido ese contacto? Nunca se ha perdido ese contacto con los compañeros. Ahora lo tenemos mucho más fácil a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, que nos permite vivir fuera de Marchena y vivir virtualmente en Marchena, ¿no? Sí, y el contacto siempre lo hemos mantenido. José María, siempre estoy en contacto, y con compañeros de aquel equipo donde yo jugué, pues siempre telefónicamente, siempre que venimos nos vemos, nos damos. Y bueno, pero era una cosita que tenía yo ahí, yo tenía ahí, y que aquel equipo marcó un hito en la historia del balompié de Marchena. De 95 años de historia que tiene el Marchena Balompié, 95 años de historia.
Marcó un hito porque era un equipo netamente local, marchenero, su entrenador era marchenero y bueno... Además era un equipo muy bueno, muy bueno. ¿Recordáis el nombre de la alineación del equipo? ¿O no? Hombre, Aguilera, por el portero, Lali, Madrid, Castillo, Roberto, Rafael, Guerrero y Partida, Cortés, guitarra y Morejón. Había futbolistas pues de primera división, vamos, no estoy siguiendo ningún disparate. Partida era un futbolista, vamos, no el difunto Lavanda, que era íntimo amigo de él, más una vez, que yo tenía amistad con él, me decía que pues, era de primera división, pero que no era un futbolista el futbolista bueno era Antonio, refiriendo a esa partida. En aquellos tiempos el mejor extremo que había en primera división era Rojo, el Atlético de Bilbao, y a la banda me decía a mí que Antonio era mucho mejor que, menos que tampoco fuera una diferencia infinita, porque era tan bueno, mejor que, para él era mejor que Rojo, y estamos hablando de un Rojo que fue además internacional, ¿no? Guitarra, que era un delantero que yo no he visto en mi vida, un delantero con más clase, que era imposible darle una patada porque se te pegaba el regate un metro antes y no había forma de ni darle una patada ni de mansarlo, había que tirarle el balón a los arcos, ¿te acuerdas? Rafael, un futbolista que técnicamente no era muy bueno, pero que físicamente era un portento, que era un extremo. Guerrero, el famoso Grillito, futbolista todo corazón, todo pundonón, que con lo bajito que era, saltaba como ninguno. Luego atrás pues, estaba Madrid y Castillo, era uno más, Castillo era el técnico, Madrid era el que ponía la ley allí detrás, era un central tipo Migueli, en aquella época era un Valladá, y no digo nada Roberto era un futbolista con una técnica exquisita, muy tranquilo, pero ese futbolista para haber jugado hoy día en segunda vez, que menos, seguro. Y un equipo muy bueno. Entonces se juntó todo, que había muchas ganas de fútbol, porque el equipo Molaza, que también era un entrenador muy bueno, nuestro antiguo Arcardi, además tenía mucho conocimiento, además imprimía mucho carácter al equipo, entonces fue todo un compendio, la directiva, que yo creo que yo no conocí la directiva antigua de la primera época de Marchena, pero de esta época, sin discusión, y que nadie se enfade, de los mejores con diferencia, vamos. Juan Pérez, Pepe Ramos, Curro Cortés, Paco Romero, Paco Ruiz, Juan Villarino el pobre, en fin, hay una cantidad de directivos ahí que eran verdaderos. Y un grupo de chavales que también venían apuntando, como Borreguito, Maqueda, el mismo Morejón, que se nos ha olvidado antes, el mismo Márquez, Antonio Márquez, que es que los mismos ya en juvenil ya había que fue internacional juvenil por España y luego estuvo en el Betis, en el Sevilla y terminó en el Marchena y ha sido quizás uno de los futbolistas que más temporadas ha militado en el Marchena Balompié. Empezó muy jovencito también. Que además me imagino que jugando en terrenos de juego, algunos impracticables, ¿no? Por las fechas aquellas, como eran los terrenos, no sé, habría mucho de arbero, ¿no? Todos prácticamente eran todos, exceptuando Alcalá. Los demás, Coria cuando se iba jugamos algo del Villafranco, cualquier parte, pero el único campo de césped era, incluso yo creo que ni en Eci había campo de césped tampoco, era Alcalá, iba a jugar Alcalá era como que iba a jugar Bernabéu. ¿Y de lesiones cómo andaba la cosa? ¿Se lesionaban mucho en aquellos tiempos? ¿Eran más yo creo que los futbolistas de antes son como los toreros, que les gusta tanto en este caso su deporte, no se ponían ni malos. Yo recuerdo cuando yo estudié un año en Sevilla solamente, los demás lo estudié en el País Vasco, en Eibar, y el año que estuve en Sevilla coincidí con él, que estaba en la farmacia de Las Palmeritas. Por cierto, pasé por allí hace poco, hacer un trabajo y me acuerdo de ti. Y nos tirábamos junto con Manolo Martín, nos salíamos por la tarde cuando terminaba él, y coincidió el año del equipo que se manejamos el año anterior, el primer encuentro. Y nos podíamos tirar 4, 5, 6 o 7 horas por Sevilla hablando del partido, del rival, éramos verdaderos fanáticos ultra, en el buen sentido de la palabra, del fútbol. Nos llenaba aquello que... Pues este sábado tendréis de nuevo la oportunidad, ¿no? de comentar esas batallitas de aquellos tiempos. De eso realmente de eso se trata, ¿no? De recordar viejos tiempos y de que las amistades no se queden ahí en el camino, ¿no? Se vayan... Siempre es bonito ver a personas con las que tú te has llevado bien o has compartido equipo, o en este caso los directivos.
El tipo quizás son los más sensibles porque son los mayores y los que ya todavía valoran más las cosas que los que todavía nos consideramos jóvenes, ¿no? Yo creo que este tipo de actos merece la pena sacrificarse. Tiene sus contratiempos, como todo, porque... Pero bueno, yo siempre le digo a él que lo importante aquí es la calidad del evento. No hace falta que hayan 200 personas ni 300, sino que haya un grupo selecto de representantes de Marchena Balompié en todos los estamentos. Está el tema de los futbolistas, el tema de entrenador, directivo y afición. Son, digamos, las 4 partes más que forman el conglomerado de un equipo de fútbol, ¿no? Y en aquella época, pues, los 4 iban todos a una y de ahí, como decía Antonio, los éxitos de ese equipo. Quería comentar una cosita que me acordé antes, hablando del campo de Fresquito, cuando nosotros éramos niños, tenía una tabla que estaba rota y por ahí nos colábamos a jugar fútbol. Sí, el campo de antiguo, para nosotros meternos allí dentro, jugar, que eso era... Otro, los niños se metían más por la tablita rota, ¿no? Más que Alcalá, para notar como si fuéramos al Villamarín o al San Piguán. Bueno, en aquellos tiempos era muy complicado acceder al campo porque la situación económica del país en aquel tiempo no era la mejor, ¿no? Y entonces teníamos que esperar en la puerta que saliese un balón y el que lo cogía lo dejaban pasar gratis, ¿eh? O bien si tenía conocimiento de algún futbolista que viviese cerca de ti, que fuese tu familia tuya o amigo, te dejaban las botas y podías entrar, le cogías las botas y podías entrar con él, ¿eh? Y eso eran tiempos muy complicados, de mucha dificultad económica, donde no se tenía dinero para acceder al campo, y si no teníamos que irnos a la carretera de los Polletes, que veíamos un cuarto de campo, o al Cerro de Macancho, donde podíamos ver algunas evoluciones, algún trozo del campo para... pero la gran afición que siempre ha tenido el Marchena, históricamente, y dicho por los distintos medios gráficos y escritos de la época, de todas las épocas, siempre ha resaltado el comportamiento de la afición marchenera. Una afición que sí es un poquito fría, pero es una afición que muy fiel al equipo, con mucha lealtad al equipo y nunca lo abandona. Siempre, históricamente, lo que yo estoy trabajando e investigando sobre la historia del Marchena Balompié, situándonos y trasladándonos a épocas de los años 30, 40, 50, siempre hace hincapié en la gran afición del Marchena Balompié. No dejaba nunca el equipo solo y lo acompañaba a todas las partes, ¿no? Y es digno de mencionar, nosotros como asociación hemos instaurado 3 premios, el homenaje cada año a 3 personas, a un entrenador, a un directivo y a un aficionado, porque reconocemos que es la afición, que es el soporte del equipo, ¿no? Reconocer el sentimiento marchenista, el sentimiento de los colores blancos del Marchena Balompié, y eso lo queremos y lo estamos haciendo así el año anterior y en elegir un aficionado, como en este caso va a ser a Abelardo Sánchez Hidalgo, un hombre que en los tiempos malos del Marchena Balompié, en tiempos de decadencia, de crisis, a punto de desaparecer, donde incluso algunos futbolistas faltaban a los partidos, él nunca faltaba, él siempre acompañaba al equipo, siempre, siempre, fuese el primero o fuese el último, él siempre iba con su Marchena, con el Marchena Balompié. Eso será en este encuentro que, como digo, tendrá lugar este próximo sábado, día 17 de noviembre, comenzará con una comida, ¿verdad? Y sí, bueno, ¿cómo va a transcurrir el acto? Idéntico al año pasado, a las 2 tomaremos una cervecita, digamos, de entrada para charlar todos juntos allí de pie y luego sobre las 2:30 más o menos ya nos sentaremos y tenemos un menú preparado que espero que le guste a todo el mundo. Habrá una pequeña introducción de bienvenida a los comensales y luego pues a los postres pues se dará el reconocimiento a estas personas, que es lo más importante, digamos, o lo más emotivo del acto. En este caso, como entrenador de aquel equipo magnífico, también fue de la época de Antonio, partida, guitarra, todo fue bueno. Este equipo también fue muy, muy bueno.
Y Santos Bedoya, que fue un entrenador aquí para aquello, en Marsena fue aquello un acontecimiento, traer un entrenador que había estado incluso en el mismo Sevilla Fútbol Club, primera división. Y como directivo, pues a una persona que ha marcado época en el Marsella Balompié, una persona extraordinaria, José Ramos Márquez, Pepe Carcelito, con unas relaciones públicas increíbles. Yo creo que este hombre en los tiempos que estamos hubiera sido un agente futbolístico de relumbrón, vamos. Trabaja Marsena futbolista, tiene muy buenas relaciones con el Sevilla, por supuesto, porque es sevillista, y con el Betis, y trajo chavales, pero que iban para figurar y estuvieron aquí en el Marsena, ¿no? Y luego como representando a la afición, ya lo ha dicho Antonio, a título póstumo, a Abelardo Herrero, como se conocía popularmente, que como bien dice, es un hombre que hasta última hora iba al Marsena. Ya esto me estaba imposibilitado, iba en un carrito con sus muletas y siempre estaba allí el primero, eso no faltaba. Creo que yo le hice una entrevista, yo no me acordaba, me lo recordó Antonio, en el IEM, de cuando precisamente el ascenso de este equipo. Y en ella decía que había visto más de 2000 partidos del Marsena. Una cosa toda su vida, eso es toda su vida. Desde que tenía uso de razón, siguiendo el Marsena. Y como decía Antonio una vez, el equipo este que me comentaba, creo que era el Marsena MD, creo que era cuando se unía, antes de empezar la época, digamos, la segunda época del Marsella Balompié, pues no había jugadores prácticamente, no se presentaban, y el primero que estaba allí siempre era Abelardo. Entonces, un ejemplo a seguir en cuanto a buen aficionado, un hombre muy correcto. Entonces, pues nos vamos a acordar de ello y le vamos a tener un pequeño detalle, y además en representación de todos los demás. No podemos dar 2000 diplomas, no tendríamos tiempo. Pero bueno, cada uno en su faceta representa, en este caso Santos Bedoya representa al equipo, Pepe Ramos representa a la Junta Directiva y Abelardo pues representa a la afición del Marsella Balompié. Y Antonio comenta que estás haciendo un trabajo de investigación sobre el Marsella Balompié, ¿verdad? ¿Estás trabajando en eso, investigando sobre la historia del Marsella Balompié? Sí, ya tengo publicado 10 capítulos, publicado en La Voz de Marchena, sí. La desaparecida Voz de Marchena, el periódico local, lo he publicado, estoy haciendo un trabajo de investigación, prácticamente tengo controlado ya bastantes años, a través de IEM, el informativo municipal, en sus distintas etapas, en el periódico ECO, que también fue un periódico de los años 30, lo tengo también todo controladito, incluso La Hoja del Lunes, que la editaba la Asociación de la Prensa, que está en calle Torneo, pues también de vez cuando la dificultad está tan lejos, ¿no?, de los puntos donde está la información, ¿no? Soy en Málaga y eso está en Sevilla, y entonces es un obstáculo, ¿no?, a veces, ¿no? Pero ahí seguimos trabajando, recabando muchísima documentación de todo tipo, como calendario, fotografías, recortes de prensa, y ya te digo, ahora mismo voy por el año 1981-82. Porque en Marchena, el dato que tenemos constatado y contrastado de su fundación, porque hay distintas versiones, pero documentalmente acreditado tenemos la más remota, que fue fundado en 1923, en octubre de 1923. Vamos a hacer 95 años de historia, Y los años 30, que teníamos un equipo muy bueno, donde la competición eran de 4 o 5 equipos, donde jugaba a lo mejor el Jerez Industrial, jugaba el Córdoba Club de Fútbol, ahí se van Marchena ya disputando y compitiendo a primer nivel dentro de lo que es la categoría provincial, ¿no? Y en los años 30 hubo un buen equipo, en los años 40, cuando la época de Pepe Vaquero, Pimentel, Vascón, los años 50, que fue cuando se consigue ese éxito deportivo impensable, como era acceder a la tercera división de entonces, no la tercera división de hoy, sino la tercera división de entonces, donde compitían equipos del nivel del Recreativo de Huelva, del Jerez Deportivo, el Jerez Industrial, el Algeciras. Son equipos con muchísima entidad deportiva, ¿no? Los años 50 nosotros conseguimos
nosotros conseguimos, el Marchena Balompié consiguió el ascenso a tercera división en el año 1956 y compitió en tercera división con toda dignidad durante 3 temporadas, que renunció a la categoría por problemas económicos, pero se retiró renunciando a la categoría, a su plaza de la tercera división, quedando ese último año el séptimo de la clasificación de 20 equipos. Estamos hablando de un equipo con entidad de entonces que se codeaba con grandes equipos, y de ahí ya empezó el mal, en el año 59, la temporada 58-59, que fue la última, que el Marchena militó en tercera división, luego desaparece y aparece un nuevo club que era el Industrial Marciense. El Industrial Marciense, bueno, quiero mencionar a la persona que hizo posible que el Marchena compitiese en tercera división, que fue el presidente don Manuel Ponce Olía. Fue el presidente que llevó al Marchena a la categoría nacional. Y quería mencionarlo porque tiene su importancia en la historia del balompié, ¿no?, de Marchena. En los años 59-60 no hay fútbol en Marchena, desaparece, hay una interrupción, hay un paréntesis en la historia del Marchena y vuelve a aparecer 60-61 con un equipo local entrenado por Guisado, y donde está ahí con el Marchena, el Industrial Marciense, luego, y 2 temporadas, el Marchena Industrial. Y nos vamos del 61 al 64, que es cuando desaparece ya el fútbol federado en Marchena, del histórico Marchena Balompié. Porque ya al poco tiempo se cierra la instalación, que era privada, de Francisco Mane, en la carretera de Carmona, allí abajo, y ahí desaparece el Marchena Balompié histórico, hasta que no se vuelve a refundar en el año 74. Menos mal que le daba vergüenza hablar. Menos mal, ¿no? Pero es muy interesante todo lo que está contando, y yo propongo pues hacer un vídeo, un reportaje, ¿no?, sobre... Estamos en ello. Toda esa documentación que existe, ¿no? Estamos en ello, sobre todo él. Yo siempre sigo las pautas más o menos que me marca, y en lo que pueda ayudar, pues colaboro, ¿no? De hecho, el hacer la asociación es también por esto, porque siempre a la hora de cualquier ayuda, cualquier historia, tiene mucho más formalismo que vaya una persona particular a resolverlo, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que está ahí, que eso está hablado, que a lo mejor que en marzo veremos a ver si en marzo se pudiera hacer. También, aprovechando esto, pues poner una cuota simbólica, que también ayude un poquito a los gastos, porque aquí hay pocos gastos, pero recursos no hay ninguno. Y aprovecho para darle las gracias a las 16 firmas que han colaborado con este evento. El dinero que ha entrado, pues todo es para poner por unas lonas que hemos ponido allí, contando con la del año pasado, más este año la del equipo se va a hacer una lona, y otra también con una parte histórica importante de nuestra Balompié, de los años 30 a los 50, donde van 7 equipos representativos de esa época, y va a quedar allí, por todos son castillos que tienen que salir de lo que nos ayuda la firma y un poquito de la comida. Y el año que viene pues esperamos que esto, una vez que la asociación se formalice, pues que haya más gente que traten de ayudarle a él en el trabajo de investigación y en más cosas más ideas buenas que hay, pero claro, hacen falta personas. Esto como toda la vida necesita un poquito de tiempo, un poquito de dedicación, ¿no? Yo creo que merece la pena, es una idea bonita. Marchena es un club histórico, no porque sea de nuestro pueblo, sino porque es la realidad, y afortunadamente hay muchos datos que sacar a la luz y cosas que hacer. Siempre, si encima se plasma en un libro, se plasma en una película, bien en DVD o en el sistema que hay ahora, o mucho mejor. Siempre los que vengan detrás lo van a tener mucho más fácil a la hora de conocer cómo se formó la Marchena, que como ahora mismo, que prácticamente no hay, digamos, datos escritos, ¿no?
Pues Televisión Marchena se pone a vuestra disposición para lo que necesitéis, si hace falta cualquier cuestión, y si hay que hacer un programa especial sobre la historia del Marchena Balompié, yo me ofrezco para poner a vuestra disposición la parte técnica que tenemos aquí en la televisión. Aquí está el historiador, que es el que tiene que... Sí, lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias por el ofrecimiento y estaremos en contacto. Hay muchas cosas que contar, muchísimas anécdotas y bueno, rebuscando la historia hay cosas con unos contenidos emocional bastante interesantes para que no se quede ahí simplemente, sino que salga a la luz pública para que la gente se sitúe, se traslade a esa época donde el Marchena estuvo militando dentro de eso, en una categoría que hoy es inalcanzable. Hemos estado a punto de dar salto varias veces a la tercera división, pero no ha sido posible. Pero mi ilusión siempre, mi ilusión está en que yo tengo desde Fuengirola, yo administro un grupo en Facebook que se llama Yo jugué a fútbol en Marchena, donde tocamos la actualidad deportiva del Marchena Balompié, intentando siempre motivar, ¿no? E ilusionar a directivos, aficionados, al equipo, al propio equipo, para ver si podemos aupar y subir un pasito, un peldaño, para sacarlo de ahí donde se encuentra, ¿no? Bueno, ahí tocamos también retazos de historia del Marchena Balompié histórico y estamos ahí en danza todos los días, teniendo a todos los que componen, a todas las partes que componen el Marchena Balompié, directivos, entrenadores, cantera, la actualidad del primer equipo, y ahí lo tenemos en danza, y desde allí intenta hacer lo que se intento pueda. apoyar lo posible para ver si lo sacamos un poquito, lo sacamos de ahí donde se encuentra, porque no es el lugar que le corresponde por historia. A ver si se va consiguiendo. Vamos a terminar ya, ¿no? Sí, ya nos queda poquito. Antes de terminar, voy a aprovechar a mandarle un saludo al amigo González, que está trabajando, no ha podido venir con nosotros, que es una persona que está volcada totalmente con este evento, tanto el año pasado como este, y que sin él sería muy difícil que esto saliera adelante. Él se pasa horas y horas hablando con uno, con otro, haciendo compromisos para temas de anuncios, llamando a los compañeros antiguos para que asistan, en fin, darle un fuerte abrazo y dile que el sábado pues lo recompensaremos. Así es, de valorar el trabajo de campo que desarrolla González, porque tiene muchísimo conocimiento también de la ciudad, de sus compañeros, y es el que realmente lleva todo el peso de esta función que nosotros traemos entre manos. Porque claro, yo estoy fuera y yo me puedo escapar la última semana, 2 o 3 viajes para organizar un poquito y plasmar la idea que queremos, ¿no? Pero realmente el que lleva todo el peso de ellos son ellos, Borreguito, sobre todo González, que es el hombre que se parte el pecho y que tiene a todos los amigos del Marchena Balompié siempre intención, y el que normalmente saca esto adelante. Pues una gran labor, sin duda, que es la que estáis realizando para recuperar la historia del Marchena Balompié y nadie conseguir que sea más grande el Marchena Balompié. Sí, pues ya decir que nosotros estaremos en ese acto y le ofreceremos a todos los marchineros la semana que viene ese reconocimiento que se le va a hacer a las personas que habéis nombrado hoy aquí en la entrevista. Pues nada más, muchas gracias por venir y ya estamos en contacto, nos vamos viendo. Estupendo, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Os esperamos el sábado allí. Ahí estaremos, sin falta. Pues nosotros continuamos en Televisión Marchena, volvemos después de la publicidad con más cositas.